la bendición de confiar en el Dios viviente. Vamos a estar leyendo en el Salmo 125, versículo 1. Aleluya. Dice así. 5 versículos. Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La invitación de Dios permanentemente ha sido clara y contundente para confiar en Él, en el Dios de la Biblia, el único Dios vivo, viviente, y para no temer. Como dice el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. El ser humano siempre ha buscado un apoyo más alto que él para cifrar sus esperanzas, que a la vez le proporcionen seguridad. El hombre, a través de la historia, ha querido vencer el miedo y como ha tratado de llenar el vacío espiritual con cualquier cosa, lo que muestra un gran desconocimiento del único Dios viviente, entonces ha recurrido el hombre a cuanta cosa ha podido. Y no solo en la antigüedad y en las épocas históricas, sino que hoy en día también encontramos cómo muchos hombres y mujeres ponen su confianza en distintas cosas. Podemos ver hombres poderosos que fijan su confianza en un ejército y contratan grupos de gente especializada en armas y en hombres muy ricos que confían en su riqueza. Amén. Pero eso es falso. Esa seguridad nunca realmente es una seguridad. Hombres muy profesionales que confían en su intelecto, otros en la fama, y así sucesivamente en muchas circunstancias. Pero esto es muestra de que el hombre no conoce realmente a Dios. Amén. Hay otros que van más allá de eso y entonces confían en la suerte, en el horóscopo, en las estrellas, en las cartas. Por eso el señor, qué decir, ese tal Walter Mercado, que ya murió, que ya se fue a donde su padre el diablo, se hizo tan rico y millonario porque aprovechaban esto, de que la gente cifraba sus esperanzas en el futuro, que les decía el horóscopo, y otros en la energía de las pirámides y hasta algunos en las plantas, en la sábila para que le vaya bien, en el cuarzo y en todos esos objetos que a la larga son dioses falsos, porque no los pueden ayudar. Amén. Pero esta gente lo que está evidenciando es que desconocen que la verdadera dicha y seguridad se encuentra en el único Dios verdadero. Por eso el salmista escribía de la siguiente manera en el Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, versículo 9. Dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. El hombre ha querido, vuelvo a insistir, llenarse de confianza en cosas que no son. Tal vez para el hombre terminan convertidas en el objeto de seguridad, en dioses, pero no son dioses. Amén. En cambio, el Dios de la Biblia, los que le han conocido históricamente hablando, refiriéndonos a los personajes bíblicos, como el salmista, decían con plena convicción: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Podríamos leerlo: gustad y ver que es bueno Dios, o gustad y ver que es bueno Yahvé, dichoso el hombre que confía en él. Pero no podríamos decir gustar y ver que es bueno Alá, porque Alá no es el Dios viviente. Amén.
¿O gustáis ver que es buena la riqueza? No, porque la riqueza no es un Dios. Amén. Entonces, por eso, el que confía en Alá, el que confía en la riqueza, el que confía en las estrellas, no va a ser dichoso. No va a tener seguridad. En cambio, aquí el salmista dice, dichoso el hombre que confía en ¿quién? En Jehová, en Yahvé, en el Dios de Israel, en el Dios del cielo. Amén, como podemos llamarlo de estas maneras. Porque es la misma persona. Dichoso el hombre que confía en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Como quien dice el salmista que le invitaba a pruebe y vea que Dios es real y es bueno y que él verdaderamente trae felicidad y seguridad a la criatura, al ser humano que confía en él. Dios siempre ha estado dispuesto a tender su mano al necesitado, al ser que mira hacia él, al que vuelve su mirada. Mire, hermano, yo no sé cuál puede ser la necesidad suya en este momento, pero Dios sí la sabe y Él ha prometido ayudarnos. Hace 2 días recibí un mensaje del hijo de la hermana Alicia y me decía, quiero testificarle esto. Ella tiene una condición de oxígeno dependiente, la operaron, se le abrió la herida, el único que la cuida es él, y a él tenía que hacerle las curaciones porque pues con la mala servicio de salud que hay en el país, las EPS que no funcionan como debieran, pues no la atendieron aunque se le abrió la cirugía, la herida. Y le tocó a él encargarse de las curaciones con el atenuante que le dio COVID-19 a él. Imaginen, terrible. Pero me decía, Dios ha sido bueno y Dios nos ha guardado y Dios nos ha suplido. Por eso lo que dice el salmista aquí, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, es una realidad, amén. Por eso digo que no sé cuál sea su necesidad en este momento, pero Dios ha prometido ayudarnos y si nosotros creemos en su palabra, vamos a entender que Dios ha tenido un propósito con nosotros, como lo decía en la predicación de escogidos, con un propósito, amén. Y tiene un propósito con su vida y con mi vida. Y nos dice de la siguiente manera en Hebreos 4, en el verso 15 y verso 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren, no es cualquiera. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque Jesús se hizo hombre, pero sin pecado. Amén. ¿Y quién como nuestro sumo sacerdote, hermanos? El verso 16 dice así, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué hermoso! Esa es la realidad de tener a Jesucristo como el sumo sacerdote, como el sumo pontífice. No hay otro, porque Él está vivo. Amén. Y por Él tenemos entrada con plena confianza y seguridad al trono de la gracia, del regalo que en su sangre nos limpia de todo pecado y que por su resurrección y palabra nos reconcilia con Dios y permite que seamos escuchados. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 34, verso 4, dice, busqué a Jehová
Salmo 34, verso 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No me libró de unos, sino de todos. Amén. De todos mis temores. Y hermanos, hay muchas clases de temores. Hay temor al fracaso económico, al fracaso sentimental, al fracaso emocional. Es decir, hoy más que nunca, sobre la humanidad hay un cúmulo de temores, una cantidad de temores. Algunos dirían un manto, pero no quiero usar ese término. Amén. Hay una cantidad de temores. Estamos viviendo en un mundo con muchos conflictos sociales, familiares, laborales. Las empresas, la economía fracasa, decae, se tambalea y estamos al borde de un colapso mundial propio de los postreros tiempos. Porque es necesario que todo entre en crisis para que se manifieste el hijo de pecado. Amén. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso, ha prometido guardar y proteger a sus escogidos. Escúcheme bien, hermano, a sus escogidos. No al que dice que es religioso, sino aquel que realmente es consciente de que ha sido escogido en el amado, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo para ser hecho hijo de Dios y camina como tal. Me llama la atención la manifestación poderosa de Dios para guardar al pueblo de Israel de una manera increíble y singular. Miremos en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Dice así, Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Miren qué tremendo. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las sienta, las tinieblas eran palpables. Amén. El verso 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra, escúcheme bien eso, de Egipto, por 3 días. ¿Cuánto se demora un eclipse? Máximo, ¿qué? 1 hora. Y se oscurece solo en ciertas partes de la tierra, donde la sombra de lo que se interpone entre el sol y la tierra. Pero no dura 3 días. Aquí dice, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. El verso 23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero mire lo que pasaba con los hijos de Israel. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿No es esto hermoso, hermanos? Eso solo lo puede hacer un Dios poderoso, y ese es el Dios del cielo, el Dios viviente, nuestro Dios. En el Salmo 91, el verso 9 dice de la siguiente manera, Salmo 91. Dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza? ¿Por qué has puesto al Dios viviente, que es mi esperanza? Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. De cualquier manera podemos decirlo y es igual. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente nos presenta la invitación a confiar en el Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Hay una condición, y es poner verdaderamente nuestra confianza en el Dios viviente. No solo cuando tenemos necesidad, no solo en el momento de la angustia, sino siempre. Yo he visto a raíz de la pandemia muchos grupos
incluso de militares y policías que salen y se tiran en la calle a orar. ¿Esa ha sido la actitud de ellos siempre? Nunca. Pero ahora, en el momento de la angustia, si quieren clamarle y a estrangular a Dios, quita esto, Señor, para seguirlo a Él, no. Amén. Pero el creyente tiene la convicción y la seguridad que hay una condición. ¿Cuál? Que tenemos que estar en Él con nuestra confianza en todo momento, no solo en los momentos de pruebas, sino siempre. Amén. Cuando uno mira en los documentales o los que han tenido la dicha y la fortuna de viajar a las ruinas de la cultura azteca en México, pues vemos que ahí habían la manifestación de los dioses que adoraban los aztecas, los mixtecas y todos esos pueblos precolombinos, por decirlo de alguna manera. Igual en muchas de las culturas antiguas, las ruinas nos muestran y nos cuentan de los dioses que adoraban. Amén. Pero en México hay una situación especial. Aún hoy en día se vive una tremenda idolatría en ese país donde se mezclan algunas de las enseñanzas de la religión católica que admite cierto tipo de idolatría, tener las imágenes de los santos, y que es idolatra en cierta manera, con las ceremonias paganas y rituales de las tradiciones nativas, como el culto a los muertos, el Día de los Muertos, y eso ha ido como floreciendo últimamente con un culto a la Santa Muerte, de la cual son devotos muchos narcotraficantes y cosas así. Y hay algo absurdo en eso que la gente no cae en cuenta. Ahora no está solo en México, eso ya lo he exportado, ya aquí en Estados Unidos hay gente latina que adora la Santa Muerte. En Colombia, en muchos sitios, eso es un culto que se está regando. Pero hay algo absurdo y es que, primero que todo, si miramos a la luz de la palabra del Dios viviente, nos dice claramente que la muerte vino al mundo por el pecado. Y el pecado no es lo que quita o sea, no permite que algo sea santo. Entonces, primero que todo, la muerte no es santa, porque es el resultado o es la paga por el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la muerte no es santa. Pero la gente ignorantemente de las cosas y de la palabra del Dios viviente está creyendo eso. Amén. Sin embargo, tengo que aclarar que bíblicamente Dios condena eso, esa idolatría. Ahora, no solo en México, en los países antillanos, caribeños, la cultura africana que tenía sus dioses, Babalú, Changó, Aguanilé y todos ellos, y los santeros, es fruto, el santerío es unas doctrinas fruto de la mezcla de esas costumbres africanas en el aspecto religioso con los santos impuestos por los colonizadores españoles. Entonces, Santa Bárbara es Changó. Cuando salían a los nativos traídos de África, ellos estaban adorando a Santa Bárbara. Pero cuando el cura no estaba atento, estaban adorando era Changó. Y muchas canciones de la salsa clásica menciona eso. Y la gente baila y no adoro a Changó, pero sí lo estoy adorando. O a Guanilé, la canción de Marc Anthony, no sé qué, son famosos. Amén. Pero todo eso muestra lo lejos que está la gente de la verdad del Dios viviente. Y sin embargo le reclaman, Señor, ¿qué pasó? Guárdanos de esta pandemia. Amén. Y podríamos pensar lo siguiente, ¿qué pasó con esa cultura azteca? Amén. Fue una cultura, o con los mayas, fueron culturas avanzadísimas en las ciencias y en las artes humanos de su época, pero confiaron en esos dioses. Amén. Y ellos no los salvaron de la aniquilación que hizo el dominador español.
Pero bendito sea Dios que el Dios de la Biblia le brinda al verdadero creyente en él la única y suficiente protección que va incluso más allá de la muerte. El salmista sabía en quién debía estar la confianza cuando exclamó: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en el Salmo 23, no temeré mal alguno. Esa expresión es la manifestación de una verdadera confianza y seguridad que viene del Dios viviente, de saber que se está confiando no en un ídolo, no en una tradición, no en lo que me dijeron esto lo aquel, sino en el Dios que creó el universo. Hay un secreto para la confianza del creyente y para que ésta pueda estar en el nivel adecuado. El Salmo 34:4, que ya lo leímos, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. En otra parte la palabra en Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Pero aquí el salmista dice: busqué a Jehová y él me oyó, porque Dios es viviente, Dios es real, el Dios de la Biblia. Y me libró de todos mis temores. No dice de dos o tres, sino de todos. Así que para confiar en Jehová, para confiar en el Dios del cielo y ser como el monte de Sión que no se mueve, debemos primeramente buscarlo. Amén. Y segundo, andar en comunión con él en todo momento. ¿Cómo vivimos en comunión con él? Cuando seguimos sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus consejos, su palabra. Y cuando eso lo tratamos de manifestar en nuestras acciones como obra de fe. Amén. La fe sin obra, me dice la Biblia, es muerta, y aclara: no me voy a salvar por las obras. Amén. Pero la demostración que estoy creyendo a Dios debe producir obras como testimonio de que es una fe real. Hermanos, en Jesús, el Señor Jesucristo, en distintas circunstancias, le reclamó a sus discípulos y les dijo así en Mateo capítulo 8, verso 26. Mateo capítulo 8, verso 26. Él les dijo, leemos así: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, el temor es duda y es falta de fe. Hebreos 11:1 nos dice: después la fe, la certeza. Amén. La convicción, la seguridad. Entonces, el temor es duda. Es falta de fe. Y ese mismo mensaje de por qué teméis, hombres de poca fe, fue enviado a la Virgen María para que estuviera firme. Mire, en Lucas capítulo 1, verso 30 dice: María, no temas. O sea, viene Dios a una mujer que se va a enfrentar a una situación tremenda y de antemano le dice: quédate tranquila, no temas, estás segura. Y le da la razón, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Ya no se asuste, no te angustie. Mire, Dios está en medio de todo este asunto. Esto es un propósito de Dios. Qué tremendo, ¿no? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué hermoso. Y en Lucas capítulo 12, verso 32, el mismo mensaje de confianza, digámoslo así, que viene de Dios, de ánimo, de seguridad. Dice así: no temáis, manada pequeña,
Ya no es a María, ya no es a un hombre, es a la iglesia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Claro, no para que lo instauremos, como dicen los del dominionismo. No, pero el reino tiene que estar en la iglesia. Amén. Dios en todo momento ha querido que el ser humano, que el creyente, que la criatura confíe plenamente en Él, que lo conozca y sepa que no es cualquiera, que es el Dios todopoderoso, capaz de crear el universo y por lo tanto puede solucionar toda circunstancia. Amén. Entonces, Él quiere que la persona confíe plenamente en Él a pesar de cualquier circunstancia. Y hermanos, aunque veamos las cosas al revés, como Dios ha dicho que no temamos, tenemos que saber y tener claro que Él no miente y por lo tanto no debemos temer. Máxime cuando por medio de muchas promesas en su palabra, aún de su palabra escrita confirmada por el Espíritu Santo, lo sigue afirmando. Ahora podemos ver la experiencia de Job. Para Job no era fácil perder las cosas, pero al final lo que él aprendió fue a ver la grandeza de Dios. Hoy la iglesia verdadera cuenta desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga, debe contar y cuenta con la guianza del Espíritu Santo. Y cuando Él habla, no va a contradecir la Biblia, no va a revelar cosas nuevas que no están en la Biblia respecto al futuro glorioso espiritual, no, pero sí nos habla para consolarnos, exhortarnos y edificarnos. Amén. Y cada vez que Él habla, conforme a la palabra escrita, profecía tras profecía, tiene un ingrediente de confianza. Invita a confiar, a no temer, amén, a buscarle, porque Él está presto a ayudarnos. Es confirmación de la palabra escrita, amén. Él nos anima y nos dice, yo voy a sacarte adelante. Amén. Ten fe, espera, no te angusties, confía, ora. Eso es demasiado hermoso y maravilloso para los que disfrutamos de esa guianza. Vuelvo y digo, conforme a la palabra escrita, porque el Espíritu Santo no va a contradecir la Biblia. Amén. Y es hermoso para quienes lo entendemos y lo vivimos. Por eso el predicador en Eclesiastés, capítulo 1, verso 2 y 3 decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Preguntaba. Si todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Amén. Dios es el Señor de las circunstancias. Todo está bajo su control. Hermanos, las promesas del Señor tienen en el tiempo de Él su momento exacto. Tienen su día y su hora. Miremos también en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. En la primera parte del versículo dice, Eclesiastés 3, 11. Dice así, todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo. Es decir, hermanos, el cumplimiento de cada promesa no será ni antes ni después, ni un minuto, ni un segundo antes, ni un segundo después. Es en el momento exacto de Dios. Y lo hace hermoso en su tiempo justo. Amén. En muchos textos encontramos cuando dice, cuando se cumplió el tiempo. Amén. Y la gente se ha olvidado que hay un calendario en el tiempo de Dios, que no hace referencia al tiempo del hombre. Amén.
esa confianza de que he estado hablando no solo es en las cosas humanas o temporales, sino que trasciende, va más allá de todo. Con razón el mismo Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, verso 4. Lucas capítulo 12, verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿quién es el que puede echarnos en el infierno? Dios. ¿De quién es la vida? De Dios. Amén. Satanás no puede llevarse a nadie si Dios no se lo permite. Amén. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Por eso dijo en Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, o sea, ni cosas espirituales, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué decíamos el otro día del amor? Que nunca deja de ser. Entonces, si estamos en Cristo, si estamos en el amor de Dios que está representado en la gracia de Cristo, nada nos separará del amor de Él. Nada. Ese fue un gran ejemplo de confianza que nos da el Señor Dios del cielo a través del apóstol Pablo. Es decir, la verdadera confianza o seguridad, que como ya lo dije antes, es fe. Escuchemos bien. ¿Es qué? Es fe. Se traduce en fe. La hallamos a través de la palabra del Señor. Y podrá mantenerse en la medida en que busquemos comunión con Él espiritualmente. Amén. Que nos llenemos de su espíritu, en otras palabras. Hermanos, solo Dios puede darnos vida eterna. Y esa es nuestra confianza. Amén. Todo lo que aquí es temporal y aún en eso temporal Dios se glorifica y nos saca adelante, nos suple. Amén. Solo Él puede guardarnos y hacernos inamovibles, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Solo Él puede hacernos como el monte de Sión. Y termino con la primera lectura que dice, o con la lectura que dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y repito, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La invitación para usted y para mí, para todo verdadero creyente, es: confía en Jehová. Confiemos en Él y Él hará. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.